Restaurantes como Daigo Ramen y Daigo Sushi que forman parte del ecosistema de gentrificación de zonas como Condesa o Roma en Ciudad de México. Al igual que Claro, es gentrificación prosperar. Es gentrificación que un mexicano invierta en su país, genere empleos y bueno, y se haga millonario, porque Luisito, con todo lo que ha hecho de una u otra manera, ha generado muchísimo dinero. Y entonces, en base a la envidia, vamos ahora a comenzar con nuestra primera reacción. Una compatriota venezolana que me da mucha tristeza ver que haya venezolanos que salen de la desgracia que produjo el malviviente, porque no quiero ser, no puedo usar otro tipo de calificativo por aquí, por respeto a ustedes, sobre todo, que gracias a lo que hizo ese malviviente de Chávez y el malviviente de Maduro, eh, prácticamente pasamos de ser el país más rico de Latinoamérica a tener números peores incluso que un país como Haití, que desde hace muchos años ha sido un país muy pobre, incluso casi como Cuba. También es deprimente ver cómo siguen apoyando movimientos de izquierda, ¿no? Yo le tengo mucho respeto a Sabrina por las cosas que hace, pero cada vez que entra en temas de política, de movimientos sociales y de derechos y de izquierda, me da un profundo pesar. Voy a tratar de reaccionar a su video con todo el respeto que se merece y vamos a tratar de colocar algunas ideas sobre la mesa. Luisito Comunica también fue víctima de toda esta movilización. Y lo que vamos a hablar más adelante de Diego Rusarín tiene que ver con unos comentarios que hizo Diego Rusarín hacia Luisito Comunica, y ahí va a estar, esa parte del video va a estar bien interesante. Vámonos con... la culpa es de Luisito. ¿Qué tiene que ver Luisito Comunica en todo esto? Alguno ha salido a defenderlo alegando que incluso él se ha quejado de los precios de las viviendas en la capital mexicana. Y hasta Para contextualizar, va tanto personas en la marcha como influencers en las redes sociales han estado señalando a Luisito como parte del problema de la gentrificación en Ciudad de México. Y aquí nuestra querida Sabrina nos está poniendo un poco más en contexto. video se ha hecho analizando el tema. Pues bien, aunque la conexión parezca remota en principio, la cosa es que algunos lo señalan como corresponsable del problema de la gentrificación por varias razones. La primera, que con sus videos ha dado visibilidad a barrios de Ciudad de México y otras partes del país, con lo cual promociona el desarrollo de esta nueva industria turística gentrificadora que azota a su país. La segunda, que el influencer ha invertido en algunos restaurantes como Daigo Ramen y Daigo Sushi que forman parte del ecosistema de gentrificación de zonas como Condesa o Roma en Ciudad de México. Al igual que... claro, es gentrificación prosperar. Es gentrificación que un mexicano invierta en su país, genere empleos y bueno, y se haga millonario, porque Luisito, con todo lo que ha hecho de una u otra manera, ha generado muchísimo dinero. Y entonces, en base a la envidia que le tenemos al señor, porque tiene mucho dinero, bueno, digo, tenemos los que hablan con la misiva de que él forma parte del problema. Como hay una envidia horrible, porque él gana más que los demás, entonces él forma parte del problema, porque está abriendo empresas en su propio país y porque de alguna manera ha invitado al extranjero a que visite el hermoso país de México, porque cuando un turista llega a México, lo que hace es dejar dinero dentro de México. Activa sectores de la economía importantes. Sin contar cuando te trasladas por periodos o estadías medianas o largas, o cuando vas a montar una empresa allá. Pero para ellos es malo que la gente se mueva hacia un destino en donde haga que la economía crezca. Cosa, como les dije al principio, que ha pasado desde la antigua Mesopotamia, Egipto, las grandes capitales del mundo, ¿ok? Siempre ocurre lo mismo. que su famoso negocio de hamburguesas fast food, que ahora está en un limbo porque aparentemente las hamburguesas están feas. Y ojo, yo no lo sé, no las he probado, pero es lo que dice la gente en Google. Lo cierto es que si bien podría decirse que en cierta forma Luisito Comunica ha participado del proceso de gentrificación en alguna medida, la verdad es que la situación no da... ¿Por qué participa? Primero, acuñemos que el término a mí no me gusta.
Gentrificación significa que una persona malvada llega a quitarte de tu casa. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque si tú eres dueño de la casa, el extranjero no vino a quitarte la casa, te la vino a comprar. Y si la casa subió, pues yo no creo que tú te vayas a molestar en venderla 10, 15 o 20% más costosa de lo que te costó, Sabrina. Porque me imagino que si tú hubieras hecho una inversión en una casa ahí, no estarías protestando por la gentrificación. Se la venderías al que mejor pague. Tú no vas a decir, a ver, yo tengo un gran corazón social y mi casa me costó, voy a poner cualquier número, $150,000, pero yo, como tengo un corazón grande, ya no estoy viviendo aquí, me voy a ir a otro país porque me salió un trabajo en otro lugar, por ejemplo, ahora voy a vender mi casa más barata. La voy a vender a 120,000. Eso no ocurre. Nadie, no importa de la ideología que tengas, jamás vas a regalar tu casa o la vas a vender por menos del precio que el mercado esté dispuesto a pagar. Entonces, gentrificación, un término absurdo como muchos otros. Básicamente son personas que se mueven de un lugar a otro porque las condiciones de ese lugar a donde están yendo les parecen mejores. Bien sea porque van a disfrutar a través de vacaciones, cosa increíble, o que se están moviendo porque las condiciones de ese lugar les parecen mejor para ejecutar la actividad que van a ejecutar. Entonces no les están quitando la casa. Ahora, ¿dónde sí ocurre un poco eso? Yo creo que lo vas a comentar más adelante y ahí te lo comento. Da como para cancelarlo, ni mucho menos. Este problema de la gentrificación, como veremos a continuación, tiene responsables con un peso mucho mayor: políticos, grandes transnacionales, fondos de bienes raíces y, como no, los arrendadores. Así que toca pasar página con Luis. Sí, bueno, la culpa no es de los grandes transnacionales ni de los arrendadores, porque vamos en lo mismo. Si tú tuvieras una casa ahí, en ese lugar, tú vas a alquilar al precio que el mercado te lo está diciendo. Y si los precios están subiendo porque hay más personas que están dispuestas a pagar más, tú vas a alquilárselo al mejor postor, al que tenga un mejor perfil financiero, al que no te vaya a destruir la casa, al que te la vaya a cuidar y te la vaya a pagar mejor. Eso es así de simple. Pero el resentimiento, cuando no tenemos algo, nos dice, si yo lo tuviera, fuera mejor persona. Si yo lo tuviera, no haría esas cosas. Vamos. Ser buena o mala persona no tiene nada que ver con hacer inversiones. O sea, tú inviertes en algo y luego quieres sacarle un rédito a esa inversión. Si alguien está dispuesto a pagar por ese bien que tú tienes una cifra y tú estás de acuerdo, pues ese es una transacción justa. Que otras personas no lo pueden pagar. Pues bueno, yo no me puedo comprar una avioneta aunque quiera y por eso no voy a ir detrás de quienes sí la tienen. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer y que seguramente tú tampoco, y por eso no tenemos que irnos tras la ola de la retórica que están utilizando sectores para movilizar y desviar el discurso, que es lo que siempre termina ocurriendo. Luisito, que no sería sino la punta de un iceberg que toca mirar para entender cómo y por qué la gentrificación carcome todo, no solo en Ciudad de México, sino en muchas ciudades del mundo. Una gangrena indetenible. La gentrificación es como una gangrena que se ha ido expandiendo por todo el mundo, carcomiendo el tejido social de las ciudades, su historia, tradiciones y la calidad de vida de sus habitantes, convirtiendo lugares históricos en parques Disney, en los que las necesidades de los turistas y nómadas digitales se convierten en el centro de las actividades de la ciudad. Los negocios de toda la vida. Pero es que los vemos solamente desde la cara de la moneda de que vienen personas a transformar el ecosistema de un lugar. Sí, lo transforman justamente, casi siempre lo transforman para mejor. Casi siempre, cuando hay grandes movilizaciones de personas con poder adquisitivo mayor que el que tiene la zona, esos lugares se transforman en mejores lugares. Y normalmente las personas que están ahí adentro se van a ver beneficiadas. El beneficio es mucho mayor que el decremento de la calidad de vida de las personas de ahí. Frecuentados por los locales desaparecen y son sustituidos por grandes franquicias sin alma que buscan emular The American Way of Life en donde sea que haya un turista. Eso no es totalmente cierto, porque yo entiendo que la retórica en Latinoamérica es que Estados Unidos es malo y que todo lo que viene de Estados Unidos es maluco y que si es una franquicia americana, qué horrible, son las mayorías, nos están invadiendo. Pero tenemos franquicias de todo el mundo, de todos lados, colocando
sus locales en diferentes partes del mundo. No entiendo por qué la obsesión con el americano. Bueno, hablemos de gente que está haciendo cosas mucho peores, que son los chinos. Los chinos sí es verdad que están prácticamente como, como plagas comprando bienes y tierras en muchos países del mundo. Están entrando en zonas comerciales para luego emplear por sueldos de miseria, porque eso es lo que están acostumbrados allá, porque la competencia que ellos le han dado al mundo sí está basada en la esclavitud, está basada en no darle las condiciones de vida a los trabajadores en China como las podría tener un trabajador en Estados Unidos. Eso no pasa ni remotamente. E incluso muchos trabajadores en México tienen sueldos, comparando las posiciones, mucho mejores que los sueldos que hay en China. Pero bueno, el discurso no está por ahí, el discurso está en que los malos siempre son los gringos. Es como conveniente, ¿no? ¿Por qué la obsesión con los americanos? ¿Por qué? Lo irónico es que toda esa gente que venía para empaparse de una cultura diferente a la suya, sea por unos días, unos meses o unos años, termina simplemente insertada en una burbuja made in USA, donde ya no hay espacio para lo genuinamente local. La convivencia además se convierte en un problema. El turismo masivo deja mucho dinero a las ciudades, pero también una fuerte resaca, que se traduce en No deja mucho dinero, deja muchísimo dinero. Muchísimo. Tanto dinero que por acá creo que lo tengo. Veamos aquí. El sector turístico de México podría alcanzar un nuevo récord en el 2025, aportando 281 mil millones de dólares a la economía nacional. Y esto puede representar hasta un 15.1% del PBI del país. ¡Wow! PBI del país. 15% nada más vendría del turismo. A ver, vamos con otro dato del INEGI. Para el 2023 reportó 2.582 millones de pesos, que representan un 8,6. Quiere decir que posiblemente en el 2025 casi se duplique con respecto al 2023. Estamos hablando de una cifra que incentiva el trabajo. ¿Cuántas personas no se benefician de todo esto? ¿Cuántos mexicanos no hacen inversiones en donde montan nuevos emprendimientos para poder satisfacer la demanda de todos estos turistas que llegan? ¿Cuántos trabajadores no se insertan, digamos, en todo este aparato para poder servirle a los turistas? Y estamos hablando solamente de turistas que llegan a vacacionar a México. Sí, tú te vas por el lado negativo, dejan muchísima basura. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero es que eso no es culpa de los turistas, eso es culpa de la mala planificación del gobierno del país, porque el gobierno del país le cobra muchísimo impuesto al sector de turismo. ¿Por qué? Porque es un sector que, como ves, genera casi el 15% del PBI, va a generar el 15% y estuvo generando, vamos a redondear una cifra del 10% tal vez para el 2024. Si tenía un 8% y va a crecer a un 15%, vamos a decir que en el 2024 estuvo más o menos por un 10 o un 11%. Genera un 11% del PBI más o menos, del PIB, perdón, del PIB de México. Y aparte de eso, ¿sabes la cantidad de impuestos que le cobran a este segmento? ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? La cantidad de políticos socialistas que han estado gobernando en los últimos años México. Y tú vienes a decir que hay un problema con la basura. Eso no es culpa de la migración, más bien da tristeza que esto esté ocurriendo. Problemas en la gestión de la basura, escándalos a causa de turistas maleducados que no respetan las normas del lugar y borrachos, muchos borrachos. En el caso de los nómadas digitales, la situación no es mucho mejor. Y vamos. Los turistas que que se mueven hacia estos lugares, no todos son así. El americano promedio es bastante respetuoso. Yo vivo en Estados Unidos y te puedo asegurar que no he tenido problemas de xenofobia jamás. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
hay una parte en Estados Unidos que no tiene valores y normalmente son los que apoyan a los gobiernos socialistas, a los demócratas. No tienen valores. Los valores no existen. ¿Ok? Pueden estar hombres con hombres, mujeres con mujeres, padres con hijas, hijas con padres, niños con niños, niños con niñas. No importa. El robar no importa. Mientras defendamos un derecho, robamos aquel. Porque el Robin Hood es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciudades como Nueva York y California que son la cuna justamente de los modelos socialistas en Estados Unidos. Y hay muchísimos, muchísimos de los que se mueven justamente para México son de California. Muchísimos. Hay mucha gente de California y de Nueva York. Y ellos, ¿cómo son? Muchos de ellos son inmorales. O muchos de ellos también están escapando de los altos costos de estas ciudades, porque la taxación que tienen estas ciudades, o sea, lo que tienen que pagar impuestos los ciudadanos de ahí es increíble. Eso es tema y debate para otro video. Entonces, que haya gente maleducada, pasa en todos lados, en todos los países del mundo, no es solamente aquí. Así que, ¿por qué criticar algo que se podría controlar y que también forma parte de la naturaleza humana? Morales, un seguidor del canal que vivió varios años en Roma, una de las zonas más afectadas en Ciudad de México, me contaba lo difícil que es convivir con algunos estadounidenses, que pueden ser prepotentes, agresivos y que ni siquiera se molestan en aprender el español para integrarse con el resto de los habitantes de la ciudad. La gentrificación se vive en las grandes ciudades europeas desde hace años. Sin embargo, ciudades latinoamericanas como Medellín. Y bueno, habrá muchas personas que no quieren integrarse porque están de vacaciones. Cuando tú viajas, por ejemplo, a Japón y vas a estar 15 días allá, no vas a aprender japonés. Y si vas a estar 3 meses allá, tampoco lo vas a aprender. O sea, me parece algo tonto. Ahora, que te mudes al país y no quieres aprender el idioma, bueno, gente idiota hay en todos lados. Así que, porque unos pocos lo hagan, no significa que todos son así. Medellín, en Colombia, también han experimentado este fenómeno con mucha fuerza últimamente. Una ciudad que pasó de ser la más insegura del mundo en los 90, que logró superar muchos de sus traumas, ponerse de pie y transformarse en un lugar mucho más amable para sus habitantes, pasa ahora a ser invivible a causa de su resiliencia, pues se ha llenado de turistas y nómadas digitales que quieren vivir en un lugar agradable, moderno y exótico. A ver, exótico para ellos, quiero decir que yo probablemente me sentiría en casa. Es la misma retórica, resentimiento, más nada. Puro resentimiento el que mueve el comentario. Excepto por lo de las arepas preparadas de la manera incorrecta. Y en Ciudad de México... Ah, bueno, aquí sí te apoyo completamente. Por su parte, la situación ha alcanzado un punto crítico. 45,7% ha aumentado el precio de los alquileres desde el año 2020. En barrios, colonias, como le dicen por allá, como Condesa y Roma, la subida ha sido brutal, con alzas que pueden alcanzar hasta el 118% según la zona. Esto en parte por la presión de alquileres turísticos y la gentrificación. Por ejemplo, en la colonia Roma, departamentos que hace 5 años se alquilaban por $600, ahora superan los 1,000. En estas zonas se estima que entre el 14 y el 20% de las viviendas están destinadas al turismo, lo que ha elevado el costo. Claro, a mí me encanta ese tipo de estadísticas, cuando le damos todo el peso a la supuesta gentrificación, ¿no? Pero si nosotros analizamos cómo ha estado subiendo, digamos, el mercado inmobiliario en la mayoría de los países, tanto de Latinoamérica como Estados Unidos, incluso en Europa, aunque en Europa, por lo menos los datos que tengo creo que son un poco menores, tengo que contrastarlos, pero en Latinoamérica, en líneas generales, sobre todo en las grandes capitales y en Estados Unidos, en los últimos años ha subido muchísimo. Desde el 2018 para acá, en algunos lugares puede haber subido hasta el 70 o 80% del valor los inmuebles. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, porque normalmente en esas zonas en donde hay ese tipo de alzas son zonas con más demanda. Y como no se están construyendo en esas zonas tantas casas como la demanda, pues sube el precio, eso es normal. Entonces, digamos, vamos a acordar pues que tal vez entre un 50 y un 70% han subido las casas digamos, el precio de los inmuebles en los últimos 10 años, sobre todo en sectores de alta densidad demográfica y alta actividad económica, en donde convengamos que son lugares atractivos para muchísimas personas, pues entonces el número no es tan estrambótico cuando se lo quieres asumir solamente a la gentrificación o a la supuesta gentrificación, como la quieren llamar ustedes.
costo promedio por metro cuadrado y ha generado desalojos o desplazamientos de residentes de ingresos más bajos. Y bueno, sí, a la gente como que no le gusta tener que irse de su casa o pagar el doble para vivir en ella, y por eso están un poquito molestos. Y Claro, a nadie le gusta, eso es verdad. Pero volvemos a hablar desde el resentimiento. Si tú estás en un lugar en donde lo alquilas y te suben el alquiler y en la propia zona en donde estás, a todos los alquileres que te volteas, pues el alquiler no hay otra opción y te toca moverte a un lugar más alejado, es de verdad terrible. Cuando lo hablamos de forma individual, es terrible que me pase a mí o que te pase a ti. Es completamente horrible. Pero así se mueve, así es el mercado. Y pedirle al Estado que regule no es la solución. No podemos hablar desde el resentimiento. Nadie está moviendo a nadie. Simple y llanamente, sí, es el lugar tiene más demanda, hay personas que están dispuestas a pagar más por un bien y el dueño de ese bien se lo va a dar al mejor postor. Simple. Un agua vale $1. Posiblemente en la tienda de conveniencia más cercana a tu casa. Pero cuando vas a ver, no sé, cuando vas a un concierto o cuando vas no sé, a una actividad deportiva, un partido de fútbol, de béisbol, de básquet, tal vez esa misma agua te puede costar $5. Y tú dices, especulador, malvado. No, es que simplemente tú no podrías hacer que lloviera para que se te llenara un vaso con agua en ese lugar específico y por eso debes pagar más por el agua. O si no, tomar tu previsión y llevarte tu agua. Es así de simple. No tengo que por qué después entonces ir contra el que vende el agua o peor aún, ir contra las demás personas que están en ese lugar y compran el agua a $5 porque son los que están apoyando al que la vende. No, es la naturaleza humana. Mientras alguien necesite algo y ese algo tenga más valor que el dinero que tiene en el bolsillo porque lo quiere, puede pagar más. Y eso no se llama, eso no lo tenemos que ver desde la perspectiva socialista de la envidia. Tenemos que verlo como que ojalá creciéramos más para que más personas pudieran pagar esos 5, que creciera el poder adquisitivo, activar la economía es lo que hace que las personas tengan mejor poder adquisitivo. claro, no estoy de acuerdo con el brote de violencia de esta manifestación que hubo en Ciudad de México, pero allí tienen motivos para protestar. Y este es un problema. No tienen motivos para protestar, porque como dije, tal vez cuando comenzó el video, la gran mayoría de los que están participando en ese movimiento, ninguno, bueno, no digo ninguno, la gran mayoría de los que están ahí no podrían darse el lujo de pagar en la Roma, ni en la Condesa, ni en ninguno de esos lugares el alquiler de una habitación o el alquiler de un apartamento ahí. Como comenté, yo estuve viviendo durante 2 años en Ciudad de México y yo no podía quedarme ahí. ¿Por qué? Porque no me alcanzaba. Me fui a vivir más cerca me fui muchísimo más al sur y estuve viviendo un tiempo muy cerca del Estadio Azteca. Y si fuera mexicano y hubiera estado allá, jamás en la vida hubiera estado protestando porque hay personas que están llegando a mi país a consumir, a gastar o a invertir. Y que eso haga que ciertos sectores, debido a la demanda, suban de precios, jamás estaría en mi envidia de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no soy yo el que tiene una casa de eso y la puede alquilar? Tema que, como dije, se repite en otras ciudades mexicanas y otros países de Latinoamérica, como Ciudad de Guatemala, Quito o Cuenca en Ecuador, por lo que me comentaron algunos seguidores. Los precios de la vivienda se están disparando. La gente se está viendo forzada a mudarse a la periferia y su vida ahora consiste en pasar horas yendo al trabajo porque viven en el culo del mundo para poder pagar un alquiler que les cuesta lo mismo que el que tenían antes en la ciudad. Lo mismo pasa en otras ciudades aquí en Europa. En otras ocasiones he hablado de Venecia. Claro. ¿Y cuál crees tú que es el problema ahí? El problema ahí es que el problema ahí y Madrid, es que los centros históricos se han vuelto cascarones vacíos
que albergan negocios concebidos para vender souvenirs y baratijas a los turistas, especialmente Venecia. De hecho, en este mismo momento a mí me está tocando en carne propia este fenómeno. La semana que viene nos mudamos de vuelta a España. ¡Sí, otra vez! Y viendo los precios del alquiler en Madrid, no nos quedó más remedio que buscar un apartamento en Toledo, que queda más o menos a 1 hora de la capital. Y ni siquiera Toledo ciudad, sino un pueblo en las afueras cuyo nulo sex appeal hace que los alquileres sean costeables y que no haya ningún grupo de bienes raíces relamiéndose por ver cuántos Airbnbs pueden montar allí. Es más, para este video me puse a ver cuánto estaba costando un alquiler en la zona del primer apartamento que alquilamos hace 11 años al llegar a Madrid. Misma calle, mismo tamaño. El precio se había duplicado y en algunos casos triplicado. Da vértigo. En la marca. Claro, da vértigo. Pero imagínate que fueras tú la que hubiera comprado ese apartamento y la que estuvieras alquilando. No te estuviera dando tanto vértigo. En vez, si hace 4 años estuvieras alquilándolo en $700 y hoy en día estuvieras alquilándolo en 1.200 euros, perdón. A ti no te diera vértigo. ¿Verdad que no? Y entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema no es que los apartamentos estén subiendo debido a la demanda de personas que tienen mejor poder adquisitivo, que se están moviendo al lugar. ¿Por qué? Porque consiguen mejores trabajos, porque hay más actividad económica en la zona, porque normalmente la gente se mueve buscando mejorar su calidad de vida. Entonces, el problema no es que estén subiendo los alquileres, el problema es por qué las personas que ahora tienen que irse a vivir más lejos no consiguen más cerca de donde viven oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el verdadero problema. En donde el Estado, de una u otra manera, sí debería participar un poco, es en esa planificación del crecimiento urbano en las zonas. ¿Para qué? Justamente para que no se focalice todo en un solo pequeño espacio del lugar, sino tratar de incentivar la movilización hacia ciertos lugares de ciertos tipos de empresas cuando lo requiera el crecimiento de una ciudad. Cuando esa ciudad está llegando al tope, pues tratar de movilizar un poco ciertos segmentos de producción hacia ese lugar para que eso también acompañe el crecimiento hacia afuera de las ciudades. Pero eso es trabajo y es planificación. De hecho, aquí en Estados Unidos hay muchísimas zonas que se mueven de esa manera. Las ciudades empiezan a crecer y en paralelo a que las ciudades crecen, también van creciendo centros comerciales, empresas que van a dar servicio a esos lugares, y va creciendo y va aumentando obviamente la capacidad que tienen las personas de trabajar en la zona. Marcha en la que supuestamente participaron entre 200 y 300 personas, un grupo de encapuchados se... Pero para eso debe haber una intención real del Estado, porque no es que el Estado construya, ojo, es que el Estado de alguna manera incentive a la empresa privada que debes de construir en la zona con más alta demanda ahorita, construya un poco más hacia acá, porque hacia allá se está moviendo muchísima gente y que le muestre beneficios de que montarla ahí también le va a dar beneficios. ¿Ok? Lo estoy diciendo obviamente de forma simplificada. Desvió del recorrido pacífico y desencadenó actos vandálicos. Lanzaron piedras, petardos, rompieron vitrinas de varios locales y se pusieron bastante verbales contra la población estadounidense de la zona. La alcaldía de Cuauhtémoc informó que hubo daños en 13 inmuebles, entre ellos restaurantes, cafeterías, sucursales bancarias, edificios y mobiliario urbano. Y si tú, como buena señora, ¿quién pensará en los niños alegría? Que no era, señor, no te me ofendas, que no eran de gringos. ¿Estás pensando que estas hordas de bestias Uruk-hai son la prueba de que las protestas no tienen otro objetivo que vandalizarlo todo y romper con la paz y tranquilidad de la ciudadanía? Te cuento que la situación es más complicada que eso. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Tanto en México como en otras partes de nuestra región se presenta con fuerza el fenómeno de los nómadas digitales. Y es que desde la pandemia, Ciudad de México ha atraído a miles de estadounidenses que migran temporal o permanentemente a la ciudad para aprovechar los precios más asequibles para su bolsillo. De esta manera, con sus billeteras llenas de jugosos dólares, se transforman en todos unos Rockefeller en México, cuando en USA eran gente del montón que tenía que vender un riñón si les tocaba ir al hospital por una fractura. Y como tenían más plata, algunos arrendadores astutirijillos vieron una gran oportunidad en subir los precios de sus alquileres que solo los gringos pueden pagar, pero no los chilangos de toda la vida. ¿Lo ven, niños? Es la magia del mercado regulándose solo. Esta es gente... ¡Qué frase tan envidiosa! ¿Por qué la envidia? ¿Entiende? ¿Cuál es el problema? Si fueras tú harías exactamente lo mismo. No hay que ser tan envidioso en la vida. ¿Por qué nos tenemos que mover? ¿Por qué la izquierda siempre se tiene que mover hacia la envidia? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, Venezuela se fue al garete justamente por pensar así. Porque todos, o muchos, o la gran mayoría del país pensaban justamente así. Estaban esperando que el Estado les resolviera los problemas, que papá gobierno le resolviera todo y que le diera derechos
Y bueno, llegamos a donde estamos. No voy a entrar en ese tema. Pero, ¿por qué la envidia? Sí, el mercado se regula solo. Eso me encanta. Justamente por eso, por lo que les expliqué. Más personas llegan a un lugar porque la actividad económica está creciendo y las personas que normalmente que llegan con un poder adquisitivo mayor porque van a hacer inversiones, otras porque están buscando nuevas oportunidades que también ese lugar les da. ¿Y cuál es el problema? Tú harías exactamente lo mismo. Yo te sigo desde hace algún tiempo y te has mudado varias veces. Siempre te vas a mudar a donde tu poder adquisitivo te lo permita. Y no por eso, cuando llegues a ese lugar, te tienen que acusar de gentrificación. Sobre todo, imagínate nosotros los venezolanos con la migración que hemos tenido, tanto buena como mala, la cantidad de personas que se han movilizado. Y mira que no también hemos tenido una migración muy mala. No es este tipo de gentrificación, como ustedes la llaman, que son personas con poder adquisitivo que lo que van es a aportar en la mayoría de los casos al bienestar y al crecimiento de un lugar. Nosotros hemos aportado la revolución del siglo XXI, ha aportado delincuencia, marginalidad, robos, secuestros, extorsiones a muchísimos países. Eso sí es un tipo de migración verdaderamente cuestionable. Migración que va a echar a perder los lugares. Migración que va a pedir derechos. Migración que lo que hace es dañar y no construir. Pero este tipo de migración que está aportando, generando, que el dinero se está quedando ahí, porque la mayoría de los dueños de locales, de apartamentos, son mexicanos. Que no haya sido tú la que lo compró, no significa que la persona que lo hizo no pueda tener beneficio por su inversión. Que se va a México no solo porque les rinde la plata, sino también porque allí la gente es más chévere y la vida es más agradable. ¿Quién puede culparlos? En México hay tacos de verdad. ¿Sabes lo que comer tacos de Taco Bell toda la vida le hace al alma de un ser humano? La aniquila. Cuando esa gente prueba un taco mexicano real horrible. En México, experimenta una epifanía, un éxtasis místico, una revelación que sacude los cimientos de su ser. Y sus intestinos si los tacos traen demasiado picante, o como diría un mexicano, del picante que pica poquito. Y a todas estas, ¿qué hizo Sí, el muy gobierno poquito. cuando vio que un montón de estadounidenses invadían las calles de la capital ávidos de tacos and the whole Mexican experience en el mundo post-pandemia? Vayamos a 2022, cuando AMLO era el presi y Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de Ciudad de México. Nuestro objetivo es que sigan llegando a la Ciudad de México nómadas digitales de este turismo o este trabajo a distancia o turismo de nómadas digitales o de trabajadores remotos. Y ahora lo que queremos pues es impulsarlo todavía más. Es más, es una invitación a que todos los trabajadores remotos del mundo entero vengan a la Ciudad de México. Entre guatos y fanfarria, la ahora presidenta firmó un acuerdo con Airbnb para posicionar la Ciudad de México como capital del turismo creativo, atrayendo a nómadas digitales mediante la promoción de estancias largas y rutas culturales en alcaldías menos turísticas como Xochimilco o Iztacalco. Y perdón si por si acaso lo dije mal. Airbnb entonces se comprometió a difundir estas experiencias comunitarias en su plataforma para hacerle ojitos a los turistas deseosos de viajar a México y en capacitar a gente de esos otros lugares menos instagramiables para que pudieran, bueno, brindar experiencias instagramiables a los gringos y entretenerlos con cositas chachis para hacer. Mientras, el gobierno prometió monitorear posibles impactos en el precio de la vivienda. La idea, en resumen, era promover el turismo en otras zonas para descongestionar las áreas más gentrificadas como Condesa o Roma, que ahora están más gentrificadas que antes. ¡Tarán! Pero volviendo a Airbnb. ¡Tarán! La consecuencia de la intervención del Estado, el ego del Estado de creer que cuando interviene las cosas van a estar bien. Normalmente cuando el Estado interviene, daña. Así de simple. Y aunque la intención fuera buena, no estuvo acompañada de la eficiencia que se requiere para hacer que esas zonas que ellos querían incentivar fueran incentivadas. Te aseguro que si hubieran agarrado, y no estoy hablando de amiguismo, hubieran hecho una licitación real, no de amigos, y hubieran colocado a 3 o 4 empresas privadas a que hicieran ese trabajo, te aseguro, ¡tarán!, que la gente se hubiera movido y no estuviera tan concentrado. ¿Por qué? Porque la eficiencia de la inversión privada es mucho mayor que la pública y pasa normalmente. Y el gobierno de Ciudad de México, los resultados de este acuerdo no funcionaron porque, bueno, tú puedes enseñarle a la gente de otras zonas de la ciudad a hacer cositas cookies para los turistas y Airbnb puede poner bonitos banners en su página para atraer a la gente. Pero si en Condesa y Roma es donde hay más oferta de alojamientos y si son barrios ya conocidos internacionalmente como sitios ideales para alojarse, y confieso, me quedé en Condesa en 2022, sí, yo también fui una gringa gentrificadora, pero solo por 24 horas, pues la gente seguirá yendo a estos lugares, a menos que el gobierno haga... Uy, qué malvada esa gringa gentrificadora. Eres muy mala porque elegiste ese lugar y no te fuiste a Tepito, por ejemplo.
algo que no sea sentarse y mirar cómo suben los precios. Así que el año pasado se pusieron las pilas, y ya entenderás las comillas, y aprobaron una ley para regular el despelote, la Ley de Hospedaje Temporal. Una ley que imita, en parte, las medidas tomadas por otros países como Japón para regular el número de días que un apartamento puede ser alquilado de forma temporal al año, que serían 182 días en el caso de México. Además, la ley propone que los propietarios de los alojamientos tengan que registrarse con no más de 3 propiedades. De esta manera, el razonamiento lógico sería que si un apartamento no puede estar todo el año alquilado para turistas, el flujo de gente bajaría y la gentrificación aminoraría su ritmo arrollador. Bien, ¿no? Ahora como que sí va en serio la cosa. Excepto que la ley no se ha puesto en práctica porque el gobierno no ha activado a la plataforma para el registro de los propietarios. Upsi. Y eso, que la ley fue aprobada a finales del año pasado. ¡Tarán! ¿Y sabes qué pasaría? ¡Tarán! Cuando la aprueben. Pues sí, van a destruir todo lo que han construido. ¡Tarán! ¿Por qué? Porque en el momento que empiecen a regular los precios, la gente dueña de esos lugares no va a alquilar. Eso ha pasado en todos lados. Pasó en Argentina, ha estado pasando en Barcelona, ha estado pasando seguramente cuando el Medellín ponga el gobierno y trate de intervenir va a pasar. Y donde lo pongan, siempre cuando tú le pones un techo al precio, creo que te acuerdas de la ley de precios justos, ¿no? ¿Sí? En nuestro país. Bueno, es exactamente lo mismo, que produjo más escasez, que hubiera un mercado paralelo para que pudiera servir a los que estaban dispuestos a pagar más, porque lo que le llamaron bachaqueros, y entonces la culpa después era, me imagino tú haciendo videos en esa época le hubieras echado la culpa al bachaquero, cuando la culpa no era del bachaquero, era del gobierno por sus políticas horribles, mientras que el mercado regulándose solo hace que el bachaquero sea capaz de entregarle un producto a alguien que es capaz de pagarlo, ya, porque si no, entonces el producto no estaría, no existiría, porque nadie va a vender a pérdidas, nadie, nada, absolutamente nada. Estoy seguro que tú tampoco lo harías. ¿Cómo se sale de este atolladero? Viendo lo que está pasando en Ciudad de México, está claro que se necesitan leyes y se necesita que sean puestas en marcha. El Estado tiene que regular estas actividades y tiene que velar no por los intereses de los turistas, ni de los nómadas digitales, ni de las empresas de bienes raíces. Tiene que velar por los intereses de quienes viven en el lugar. Y mucho cuidadito, no digo que no se trate bien a los visitantes, faltaría más, pero la prioridad no puede ser el que viene unos días a emborracharse con tequila o el que viene unos meses a trabajar porque México es muy lindo. Es tentador echarle la culpa a estas personas y entiendo la antipatía que sienten los locales hacia ellos, pero insultándolos, agrediéndolos y señalándolos no se resuelve el problema. El Estado es el culpable de todo esto. Si no se construyen viviendas de interés social, si no se incentiva la construcción de nuevas soluciones habitacionales y, por supuesto, si no se regula la situación del turismo y la migración temporal, porque nadie quiere tocar, como le dicen, la preciosa derrama económica, pues mal vamos. Que, por cierto, no sé a ti, pero a mí derrama me suena muy porno. Si ciudades como Ciudad de México o Medellín quieren salir de este atolladero, pues tienen que empezar limitando los alquileres temporales. Pero limitándolos de verdad, no como un saludo a la bandera lleno de buenas intenciones, Dios. pero sin aplicación real. Ejemplos de No prácticas aprendiste efectivas en el nada. mundo No aprendiste nada en nuestro país. hay muchos. En Barcelona, España, se prohibieron nuevas licencias en zonas residenciales. Se eliminaron más de 10.000 apartamentos turísticos del centro y se exige registro obligatorio, lo que trajo consigo una desaceleración en el aumento de los precios del alquiler en el centro de la ciudad. En Ámsterdam, Claro, y también cuál fue la consecuencia, que hay muchísimos más apartamentos desocupados en la zona que no están teniendo ningún tipo de actividad económica. ¿Por qué? Porque la gente prefiere no alquilarlos antes que alquilarlos. Y entonces tú me dirás, ¿realmente eso beneficia a alguien? No beneficia a nadie, no beneficia al dueño y tampoco beneficia al que supuestamente quisiera estar ahí. Podrán haber algunos que pudieron, en el momento en que la ley salió, congelar sus alquileres. Pero qué horrible que alguien pueda congelar sus alquileres, mientras que el dueño de esa inversión no va a poder mover ese dinero, no va a poder hacer nada con una propiedad que es suya, que le costó seguramente años de trabajo, porque simple y llanamente el Estado decidió que es más inteligente que tú. En lo único en donde estoy de acuerdo en que tiene la culpa el Estado es en no tener la planificación urbana correcta para incentivar lo que decía hace rato, el crecimiento de las zonas el crecimiento hacia las periferias de las zonas que están teniendo más actividad. Bien sea porque incentivan al sector privado que construyan ahí, porque le dan incentivos a las nuevas empresas o porque, bueno, ellos deciden hacer viviendas. Pero yo al Estado no le daría para hacer viviendas, porque cada vez que lo hace te vende una maqueta como tu querido Chávez
Y te lo pongo con Chávez porque eso ha pasado exactamente en todos los gobiernos de izquierda, pasa exactamente lo mismo. Incluso allá en España, tu querida España, donde vas ahorita, que la amo y la adoro, pasa exactamente lo mismo. El problema habitacional de España está lleno de socialistas, así que el problema es que venden maquetas y no te entregan las casas. En Países Bajos, ahora se limitan los alquileres temporales a solo 30 días al año en la vivienda principal y se aplican fuertes controles y multas elevadas. Igualmente, como dije, el problema de la vivienda es mucho más complejo y no todo es culpa de Airbnb. Todo ha subido de precio. La inflación nos ha pegado duro a todos en los últimos años y si los gobiernos no se abocan seriamente a concebir planes habitacionales para la gente, pues no habrá ningún esfuerzo que valga. Iván, el seguidor con el que hablé que había vivido en la colonia Roma, me contó la interesante historia de este barrio que había pasado de ser de inmigrantes a inicio del siglo pasado, luego Eso una es zona verdad. bohemia, para luego verse abandonado por la ruina que causó el terremoto del 85, para luego ser una zona de edificios invadidos, luego una zona bohemia nuevamente y ahora un foco de gentrificación aguda. Los barrios cambian todo el tiempo. Sí, Las ciudades son como organismos. pero ¿por qué es la gentrificación, como ustedes la llaman? Justamente porque después de estar inclusive invadida, de una u otra manera, se creyó en la zona y se empezó a incentivar la inversión privada en ese lugar. La inversión privada empezó a hacer lo que debe hacer, que es activar la economía del lugar, y poco a poco la gente fue queriendo más estar ahí, más empresas llegaron ahí, más personas llegaron ahí, hasta que luego se convirtió en un lugar de interés turístico y más personas llegaron. ¿Y qué es eso? Todas las personas de esa zona, o la gran mayoría de las personas de esa zona, se han visto beneficiadas porque ha crecido sus patrimonios, o sea, sus inversiones se han revalorizado, hay más trabajo en la zona, hay más gente que quiere vivir ahí. Y sí, bueno, ahí hay un tema, no todos pueden vivir ahí, no todos podemos vivir donde queremos. Se enferman, sanan, ganan o pierden belleza con los años. La gentrificación también pasará tarde o temprano. Pero lejos de estar yo haciendo un discurso conformista, diciéndole a la gente que se cruce de brazos a ver si la cosa se compone sola, lo que quiero decir es que esos cambios se dan gracias a la gente local, que tiene derecho a pedir a los políticos y a las grandes empresas que rindan cuentas, que respondan ante la ciudadanía. Porque mientras muchos señalan a los gringos casi con dedo acusador en una especie de vendetta por lo que viven los inmigrantes mexicanos del otro lado del río y le tiran piedras a Starbucks, que mira que detesto Starbucks por lo que representa, pero sobre todo porque sus cheesecakes son deliciosas. Malditos. Pues lo cierto es que los... Bueno, para que sepas, esas cheesecakes no son tan deliciosas. Cuando vayas a Cheesecake Factory o a otra franquicia, si algún día vienes a Estados Unidos, me contactas y te digo dónde hay mejores cheesecakes. Mucho más ricas que las de Starbucks. Las de Starbucks, de verdad, a mí me parecen meh. Los verdaderos responsables del problema están sentados en grandes palacios de gobierno y en torres de oficinas, muy tranquilos, viendo cómo algún pendejo se vuelve el chivo expiatorio de las mamarrachadas que ellos hacen. ¿Y tú qué opinas? ¿Te ha afectado el fenómeno de la gentrificación en primera persona? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a Preguntas Incómodas si no lo has hecho ya. Ok, bueno, Sabrina, yo creo que este va a ser el primero de muchos videos que voy a reaccionarte. Espero que en futuros videos, pues cambies un poquito tu postura y te hagas más preguntas incómodas. Y bueno, Hayek, es bueno leerlo. Freeman. Hay algunos autores que podrían ser interesantes si te introduces más en esas lecturas, pero de forma profunda, y empiezas a hacerle preguntas a personas que quisieran darte respuestas a las dudas que te van a venir surgiendo, porque al final todos fuimos criados de izquierda en nuestro país. Pero gracias a Dios hubo alguien que me abrió los ojos y me empezó a dar material para leer, que poco a poco me permitió ver que lo que nos planteaban no era la solución. Lo que nos plantea la izquierda no es la solución. Y no estoy hablando de que el otro lado sea perfecto, pero muchísimo mejor que este sí. Sobre todo porque moralmente, los valores de los conservadores son mucho más importantes, de los conservadores de derecha, son mucho más importantes que los relajados de izquierda en líneas generales. Bye bye. Bueno. Ahora vamos a ir a ver. Ah, no. Se me olvidaba. Este es bien interesante. Dato en España, que lo tenía por aquí, sobre viviendas. Miren esto tan interesante. ¡Wow! La gente invierte.
¿verdad? Las personas, porque no son grandes transnacionales, son personas al final. La gran mayoría, una empresa jamás va a poder ser más grande que todo un país, ¿no? Entonces, por muy grande que sea la empresa. Mira, me conseguí con el Instituto Nacional de Estadística de España, porque ella citó por ahí a Barcelona, y estuve medio buscando, fue bastante rápido, no hice nada muy exhaustivo, y vi que en España hay esta cantidad de hogares, ¿verdad? 18 millones de hogares para el 1 de enero del 2021. ¿Ok? Hay solamente medio millón más que en el 2011. O sea, estamos hablando que el incremento es bien pequeño, ¿no? No estamos, nada en 10 años. El número total de viviendas es 26.623.000. Pero esto es lo más interesante. El consumo eléctrico del año completo de las viviendas que ellos agarran y dicen, vamos a tratar de determinar cuántas viviendas vacías hay en todo el universo de viviendas que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como nos va a salir muy caro un censo a todo el país, vamos a hacerlo por la energía eléctrica. ¿Y qué pasa con la energía eléctrica? En la energía eléctrica, el consumo de la energía eléctrica nos va a decir cuántas personas de alguna manera están dentro de la casa. ¿Por qué? Porque el consumo eléctrico, por ejemplo, de la nevera, que tienen prácticamente todas las casas, tiene un estándar anual. Y si una casa o un apartamento durante el año tiene el mismo consumo de una nevera, pues indica que ahí no está viviendo nadie. Y este número es súper cool, porque dice que según el consumo eléctrico de un año completo, casi 4 millones de viviendas se catalogan como vacías y un poco más de 2,5 millones como de uso esporádico. Esto significa que más o menos un poco más del 10%, mira, como el 14 o 15%, no, como el 13, 14% de las viviendas de España, de toda España, no estamos hablando de un centro de interés para la movilización de personas, como lo hablamos antes, donde hay más actividad económica, sino estamos hablando de todo el país, porque en esos lugares seguramente este número va a subir, sobre todo después de las regulaciones que se emitieron. En todo el país hay un 10%, perdón, más de un 10 o un 12% de casas desocupadas, que significa que los dueños no tienen interés de alquilar. Cuando regulas, este número va a subir aún más. Ahora, no he hecho la investigación suficiente si este 10% ya ha ido incrementándose en el tiempo debido a las condiciones del país o a las nuevas normativas del país, pero un 10% es bastante grande. Que alguien prefiera tener su casa cerrada antes de alquilarla indica que las políticas de Estado están dañando tanto al propietario de la casa como al posible arrendatario de esa casa, porque la está dejando vacía, sobre todo en un país en donde hay tantos problemas de vivienda como España y como en prácticamente todo el mundo, porque el problema de la vivienda es algo que se está incrementando a medida que la población crece. Y eso es algo que está ocurriendo, que nadie lo puede negar.